Hola a todos, en este vídeo os voy a contar cómo ha sido el proceso de creación de este mod basado en Widowmaker Kerrigan. Quería subirlo para que veáis un poco cómo es el proceso de crear un mod como este y para que con suerte algunos de vosotros os animéis a hacer algo parecido, porque realmente no es tan difícil. La historia de este mod comenzó en la Barcelona Games World. Yo siempre había querido montar una líquida custom en un PC, porque la líquida custom, al igual que los Slee o los Crossfire, es como la Master Race del PC Gaming, lo máximo que puedes montar a tu PC. Así que siempre había tenido ahí la cosa de querer montar una líquida custom. Ya había tenido en su día un PC con dos gráficas, así que ahora quedaba la líquida custom. Todo empezó un poco de bromas allí en la Barcelona Games World. Hey, Thermaltake, mándate una líquida custom para montarla, no sé qué. Pero al final, de eso que empezó un poco en broma y del mítico si cuela cuela, a ver si me mandan la líquida, surgió una idea. Oye, ¿y si montamos un PC con una líquida custom de Thermaltake y componentes Asus para hacer una comparativa entre refrigeraciones líquidas custom y refrigeraciones líquidas IO? Así que al principio ese iba a ser el vídeo, una comparación entre una líquida custom y una líquida IO. Y la caja donde le iba a montar era la Thermaltake Level 20, que era la caja que en ese momento a Thermaltake le interesaba publicitar. Una cosa muy importante que ha determinado siempre todas las decisiones que he tomado sobre este mod es que esto iba a ser un PC para mí. No iba a ser un PC montado para que luego Asus se lo llevase por ahí, o un PC que íbamos a montar y luego desmontar. Iba a montar una líquida custom en el PC que iba a utilizar yo, el que iba a tener aquí en mi habitación, el que iba a ver todos los días y el que uso en mi día a día para todo, para jugar, para cosas de la uni, para el canal. Este PC no era una acción de marketing ni nada por el estilo, era mi PC. Así que yo quería que estuviese todo a mi gusto y que fuese el PC que yo quisiese montar y que a mí me gustase. Y de hecho, ya que iba a montar una líquida custom, además una líquida custom tope de gama, dije, voy a aprovechar el momento y voy a montar ese PC que siempre he querido. Voy a montar uno de esos PCs como los que veo cuando entro en redes sociales que dices, wow, qué pasada de PC, ojalá yo tuviera uno así. Así que aprovechando que iba a tener una líquida custom y además una líquida custom tope de gama, dije, voy a aprovechar el momento y voy a montar ese PC que siempre he querido. Voy a montar un PC como esos que ves por ahí cuando entras en redes sociales y dices, ¡guau, qué pasada! Ojalá tuviese uno así. Así que esa fue mi idea desde el principio, un PC hecho a mi gusto y para mí. Cuando ya tenía todo cerrado y iban a llegar los componentes, estuve pensando un poco cómo iba a montar todo, cómo iba a hacer el circuito de la líquida custom, cómo iba a montar los componentes y demás. Pero había algo que no me acababa de convencer, y eso era la caja, la Level 20. La Level 20 es una caja que está muy chula, una caja súper grande donde te puedes currar un mod muy chulo. Pero recordar que mi idea era montar el PC de mis sueños y la Level 20 no era la caja de mis sueños, yo quería algo más extravagante, algo más llamativo, algo más diferente. Entonces aquí surgió la idea de pintar la caja. Vi por ahí un vídeo donde pintaban la Level 20 de color blanco y quedaba mucho más bonita. Así que dije, hey, ¿por qué no? ¿Por qué no pinto yo también mi Level 20 de color blanco para que sea más llamativa? Así que bueno, ahí estuve varios días comiéndome un poco la cabeza pensando de qué color pinto la caja, la pinto blanco, cómo pongo la líquida, pinto la caja blanca con la líquida en morado o algo por el estilo. De hecho estuve preguntándoos por Twitter, preguntándoos qué tipo de mod haríais con esa caja, cómo la pintaríais. Y estuve bastante tiempo ahí dudando, que no sabía lo que hacer, no sabía qué colores elegir. Y ahí estuve durante bastante tiempo pensando combinaciones de colores diferentes, cómo montarlo todo, pero ninguna de las opciones me convencía del todo, no había una combinación de colores que me gustase del todo, y después de darle varias vueltas me di cuenta que lo que no me convencía no era la combinación de colores, no era que la caja fuese blanca o fuese azul, lo que no me convencía del todo era la caja, porque era una caja demasiado grande, y de hecho ya visteis en la review que la caja quedaba prácticamente vacía cuando le montabas una gráfica y una líquida, porque es tan grande que no aprovechas el espacio. A no ser que montes, yo que sé, un Crossfire, dos depósitos y todo eso, la caja te queda vacía y queda fea. Y luego tenía otro problema, la caja era inmensa, me ocupaba la mitad de este escritorio y es un escritorio de 2 metros. Tenía que estar en una esquinita ahí apretado porque la caja ocupaba todo. Mientras la gente me proponía posibles mods que podía hacer con esa caja, alguien me puso una imagen de la Thermaltake P7. Esa caja era un poco overkill para lo que yo quería hacer, porque está pensada para poner dos radiadores, y yo solo iba a poner una. Por entonces recordé que había visto una caja parecida, pero un poco más pequeña, la P90. Busqué en Google algunas imágenes de la P90 con líquidas custom, y fue amor a primera vista.
En cuanto vi unas pocas imágenes dije, esa tiene que ser mi caja. Voy a montar mi PC en la Thermaltake P90 porque tenía todo lo que yo quería. Era una caja bien ventilada, una caja súper llamativa, la estáis viendo aquí, algo completamente diferente a una caja normal. Y yo es un poco lo que buscaba, componentes un poco exóticos y cosas raras. Es siempre lo que me ha gustado. De hecho, soy probablemente la única persona a la que le gustan las RAM doradas que tengo ahí puestas. Así que hablé con Thermaltake y les dije, oye, ¿qué os parece si hacemos un cambio de planes? Si montamos el PC en la Thermaltake P90 en vez de en la Level 20. Me dijeron, mientras subas la review de la Level 20 nos parece bien. Y esto es también algo importante, porque yo este mod tenía pensado hacerlo en Navidades, por una razón muy sencilla. Yo voy a la uni, y en mi día normal no tengo tiempo para montar un PC como este. Así que este PC tenía que hacerse en Navidad, mientras yo tenía vacaciones y tenía tiempo para hacerse. Así que dije, no, después de Navidades ya es demasiado tarde y no voy a tener tiempo. Da igual, no mandéis nada. Me fui a Amazon, me la pedí y al día siguiente la tenía en casa. Así que después de todos estos cambios la cosa quedó en vamos a montar en la P90 un PC con una líquida custom. Y ya que estamos, vamos a pintar la caja, ¿no? Para que quede un poco más bonito y llamativo. Pero aquí la cosa se lió todavía más. Yo estaba hablando con Thermaltake y les dije, mirar, pues he tenido la idea de pintar quizá la caja de blanco y poner la líquida en morado, o quizá al revés, pero más o menos estaba pensando en esos colores. Y entonces me dijeron, oye, ya que vas a pintar la caja y todo esto, ¿por qué no haces un mod temático? En vez de pintar simplemente la caja de un color bonito, haz un mod basado en alguna cosa para que sea todavía más llamativo. Y dije, ostras, si el PC va a ser morado, ¿por qué no hacerlo de uno de mis personajes favoritos de videojuegos, Widowmaker, que es morada? Me puse a buscar un poco cómo podría hacer un mod de Widowmaker y resulta que me encontré el modelo del arma de Widowmaker en 3D. Es ese que tenéis ahí arriba. Estaba hecho a tamaño real, súper detallado y dije, buah, ya está, el PC va a ser de Widowmaker y voy a imprimir el arma en 3D y va a ser espectacular. Porque va a ser un PC súper chulo y voy a tener ahí el arma de Widowmaker y va a ser la leche. Así que ya tenía todo más o menos decidido, pero entonces me pasó lo mismo que con la Level 20. No estaba completamente convencido de la idea, tenía todavía algunas dudas. Y la cosa es, el PC de mis sueños, que es lo que yo quería montar, no me lo imaginaba rosa y morado como Widowmaker. Es una combinación de colores que puede quedar muy chula para un mod, de hecho sería súper llamativo, pero no era mi combinación de colores favorita. Si fuese para montar un PC que luego se lo iban a llevar y exponerlo por ahí, pues lo hubiera hecho de esos colores porque hubiera sido súper llamativo. Pero como era un PC para mí, que iba a tener en mi casa todos los días, yo decía, no me convence del todo, me gustarían otros colores. A mí me gusta más el rojo, el naranja, el blanco. Así que me quedé de nuevo un poquito atascado, porque realmente quería hacer el mod de Widowmaker. Me ilusionaba un montón la idea de imprimir el arma de Widowmaker en 3D a tamaño real, pero la combinación de colores no me gustaba. Así que buscando un poco de inspiración, de ver cómo podía hacerla a mi gusto y todo eso, entré a Overwatch a jugar unas partidas de Widowmaker, y entonces me di cuenta de una cosa. Yo en Overwatch no uso la skin por defecto de Widowmaker, la morada. Yo uso una skin que me gusta mucho más, la skin de Widowmaker Kerrigan. Así que ahí fui cuando dije, lo voy a hacer de Widowmaker, pero no la skin normal, lo voy a hacer de Widowmaker Kerrigan, porque la combinación de colores me gusta mucho más. Y aquí por fin tuve la idea cerrada y el proyecto cerrado para comenzar con él. Así que bueno, una vez que tenía ya claro qué quería hacer, comenzó el proceso de hacer el mod. Así que bueno, una vez tenía ya la idea cerrada, comenzó el proceso de hacer el mod. ¿Y cómo comenzó este proceso? Pues básicamente spameándole el WhatsApp a Deca. Yo nunca había hecho algo parecido, nunca había montado una líquida custom, nunca había pintado una caja, de hecho nunca había pintado nada metálico y tenía muchísimas dudas. La refrigeración líquida custom, bueno, al final dices, pues es llevar un tubo de aquí a aquí, ya me las arreglaré. Pero, ¿cómo narices se pinta una caja? No tenía ni idea. Así que le estuve preguntando un montón de cosas a Deca, me ayudó muchísimo. Si no fuera por él, el mod no hubiera quedado así ni de lejos. Y más o menos me dio una idea de cómo tenía que hacerlo. Así que, cuando llegó todo a casa, llegó el momento de ponerse manos a la obra. Lo primero que tenía que hacer, evidentemente, era pintar la caja. No vas a montar primero los componentes y luego pintarla. Así que cuando llegó la Thermaltake P90 a casa, la desmonté por completo, desmonté todas las piezas de la caja para poder pintarla, la llevé a un trastero que tengo en casa, llené todo el suelo de cartones para no pintar el suelo y empecé a pintarla. La verdad es que pintar la caja fue mucho más fácil de lo que esperaba. Simplemente hay que rasparla un poquito con un estropajo, una lija o algo por el estilo para que la pintura agarre y luego poquito a poco le vas dando capas de spray.
Al principio casi no se pinta, se queda un poco a medias entre el color original y el color del spray, pero cuando le vas dando más capas, cada vez va quedando mejor y al final queda pintada del color que tú quieres. Por ahí estáis viendo de fondo un poquito el proceso, ahí con la mascarilla para no asfixiarme, los cartones por el suelo, en pijama para no mancharme. Y bueno, ahí fui poquito a poco, capa, 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 pintando todo. Cometí bastantes errores de novato porque era la primera vez que pintaba algo. Por ejemplo, no me di cuenta que si pintas un lado y luego das la vuelta para pintar el otro lado de, por ejemplo, una tapa, por mucho que la pintura se haya secado, entre la pintura que queda en el cartón y la pintura de la pieza, al final siempre se pega un poquillo y cuando la levantas otra vez se arranca la pintura. Así que en un par de piezas tuve que volverla a pintar porque se había saltado la pintura y todo eso. Pero bueno, errores de novato que para la próxima vez ya sé y me saldrá mejor. De todo se aprende. Eso sí, quizá el mayor error fue que decidí pintar la caja en un lugar cerrado. Porque los sprays dejan residuos en el aire. Al final es un spray que está echando pintura y parte siempre acaba pulverizado en el aire. ¿Qué pasa cuando estás pintando una caja y gastas varios sprays pintando? Pues que al cabo de un rato toda esa pintura que se ha quedado en el aire baja y el suelo quedó completamente gris. Todas las baldosas que eran naranjas quedaron pintadas de gris. Y claro, esa pintura no se va fácil, no puedes simplemente fregar el suelo y ya está. Me tocó coger un estropajo e ir azulejo por azulejo limpiando y quitando la pintura. Si vais a pintar algo de esto, hacerlo en la calle, hacerlo en el monte, en un jardín, pero no lo hagáis como yo en un sitio cerrado, porque aparte de que vais a liarla, vais a pintar toda la habitación, os vais a asfixiar, porque todo el spray queda en el aire, huele un montón y no pintáis en sitios cerrados. Y bueno, una vez pintada la caja, la volví a montar y todo eso, y llegó el momento de montar el PC. En mi vida he tenido más cuidado con algo que montando este PC, porque estaba todo recién pintado y no quería que saltase ni un poquito de pintura. Monté todo con un montón de cuidado para no rozar nada y no hacer saltar la pintura en ningún sitio. Me pasé prácticamente un día entero montando el PC para que quedase lo más bonito posible, que todos los cables pasasen por detrás, que se vean los menos cables posibles. Y al principio, en vez de montar esta líquida custom, monté una líquida IO también de Thermaltake, para hacer esta comparativa que os dije al principio de una líquida IO versus una líquida custom, porque esa idea se mantuvo y ese vídeo lo tendréis pronto en el canal. Entonces, después de pintar la caja, montarlo todo, pasarme un montón de tiempo montándolo todo, llegó el momento de arrancar por primera vez el PC. ¿Y qué pasó cuando llegó el momento de arrancar el PC? Pues que el PC no arrancaba, no hacía absolutamente nada. Yo le daba al botón de encender y no se encendía ninguna luz ni pasaba nada. La placa base sí que tenía algunos LEDs encendidos, algunas iluminaciones RGB por ahí, pero no hacía absolutamente nada, le dabas al botón y el PC parecía que estaba completamente muerto. Probé otra fuente de alimentación por ver si le pasaba algo a la fuente y nada, lo mismo, el PC parecía que estaba completamente muerto. Y aquí me empecé a poner muy nervioso porque dije, ostras, le ha pasado algo a la placa base, se ha estropeado la placa base, voy a tener que esperar a que Asus me mande otra un montón de tiempo porque estamos en Navidades y ahora no me van a enviar nada. Después voy a tener la uni, no me va a dar tiempo ya a hacer el mod, va a ser un desastre. Me puse ahí súper nervioso. Desmonté el PC entero otra vez. Me había pasado un día entero para montarlo todo y lo desmonté entero, quité todos los componentes. Y lo que hice fue montar la placa base encima de mi mesa sin ninguna caja y poner solo el procesador y las memorias RAM, para ver si era la placa base o era algún otro componente. Lo encendí solo con esas dos cosas y resulta que sí, que encendía, que no pasaba nada. Volví a montar todo otra vez, coloqué la placa base en la caja, enchufé la gráfica, la líquida, todo eso, lo volví a encender y otra vez lo mismo. El PC parecía estar completamente muerto, no hacía absolutamente nada. Después de estar investigando un rato, descubrí cuál era el problema y resulta que era una tontería. Una de las tapas de las ranuras PCI estaba tocando la placa base. Una de las tapas de las ranuras PCI estaba tocando la placa base. Al pintarla de naranja había ganado algo de grosor, porque la pintura se queda pegada y hace que la pieza gane un poquito de grosor. Y ganó suficiente grosor para tocar el lateral de la placa base. Y claro, la placa base se dio cuenta de que algo estaba mal y activó la protección anticortocircuitos. Y por eso parecía que el PC estaba completamente muerto, cuando lo único que pasaba es que una piececita así estaba tocando la placa base y la placa base se apagaba por precaución. Supongo que gracias placa base por no hacer que mi PC se queme y no encender el PC. Quité esa plaquita y solucionado, el PC ya arrancó perfectamente. Grabé las pruebas que quería grabar con la líquida IO y al día siguiente tocó montar la líquida custom.
Algo que al principio asusta bastante, porque sabes que si la cagas, si algo no queda bien apretado, va a fugar líquido y te vas a quedar sin PC porque se va a fundir todo porque le va a caer agua al PC. Montar el bloque, el radiador y todo eso no tiene dificultad alguna, simplemente es atarlos con tornillos. El problema llega cuando tienes que colocar los tubos. Si los tubos son flexibles, pues simplemente es colocar la entrada del tubo en un sitio, la salida la enchufas a otro y listo. Fácil y rápido. Pero estos son tubos rígidos, porque en esta caja unos tubos flexibles quedarían un poco feos. Para que una líquida custom quede bien en esta caja, tienen que ser tubos rígidos a los que tú puedas darle forma y poder hacer la forma que quieras con tus tubos. ¿Y cómo se hace esto? Pues tú tienes unos tubos de 1 metro, así rectos, y lo que tienes que hacer es cortarlos y luego doblarlos como quieras. ¿Cómo se hace esto? Pues con calor. Cuando aplicas calor a estos tubos se vuelven flexibles y una vez se enfrían se quedan otra vez duros. Así que lo que tienes que hacer es coger una pistola de calor, poner un tubo de silicona dentro del tubo para que al doblarlo no se estruje, se cierre y quede feo. Le das calor y después, utilizando unas guías para que los giros te queden 90 grados y te queden bonitos, pues los vas doblando. Haces la primera doblez, colocas el tubo, mides dónde tienes que hacer la siguiente doblez para que el tubo llegue donde quieras, lo marcas un poquito con lápiz o con alguna cosa que luego puedas borrar y haces la siguiente doblez. Compruebas si te queda bien colocado el tubo y si no, pues le vas cortando un poquito de los laterales o vas doblándolo un poquito más, un poquito menos, hasta que te encaje perfectamente. La verdad es que pensaba que esto iba a ser muy complicado, que me iba a tirar un montón de tiempo doblando los tubos para que quedasen bien y todo eso, pero resultó ser que es bastante sencillo, es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Los 2 primeros tubos los hice súper rápido, como en media hora o así. Bueno, quitando que al principio hice el primer tubo, quedó bien. Fui a cortar un trocito porque quería que se ajustase mejor, corté el lado que no era y tuve que empezar desde cero. Pero bueno, los 2 primeros tubos me quedaron bien. El tubo más grande sí que me llevó un ratillo porque ajustarlo bien es complicado. Tuve que doblarlo muchas veces, ver, ostras, no encaja bien, doblarlo un poquito más, un poquito menos, pero bueno, paciencia y se consigue. No es difícil, es muy fácil de hecho, me sorprendió lo fácil que fue. Y una vez montada llegó el momento de la verdad, el momento de llenarla. Evidentemente, cuando vas a llenar una líquida por primera vez, no enciendes el PC entero, porque si hay una fuga, si resulta que uno de los tubos no está bien enganchado y pierde un poco de agua, no quieres que tu PC esté encendido para que le caiga una gota y se funda todo, que le caiga una gota a la gráfica, cortocircuito y boom, te has quedado sin PC. Quieres tener el PC apagado. Entonces lo que se hace es conectar otra fuente solo a la bomba de la refrigeración líquida y encender solo la bomba de la líquida. De esta forma puedes hacer que el agua se mueva por el circuito, probar la líquida, ver si hay alguna fuga y no tener tu PC encendido. Así que fue lo que hice. Llenas la líquida, cuando llenas el depósito enciendes la fuente, empieza a moverse agua, se vacía el depósito, vuelves a echar agua y repites esto hasta que tienes el circuito completamente lleno de agua. Después dejé la bomba encendida durante unas 24 horas. Quería asegurarme al 100% de que no había ninguna fuga. También por precaución en todas las zonas donde podría haber alguna fuga, coloqué papel. De esta forma, si caía alguna gota, caería sobre el papel y no mojaría el PC. Y también me permitiría saber cuando volviese a casa, porque no iba a estar 24 horas así mirando el PC fijamente a ver si caía alguna gota, me permitiría ver si había habido alguna fuga porque el papel estaría mojado o arrugado. Así que bueno, ahí quedó el PC, estuvo 24 horas la bomba funcionando, moviendo agua para asegurarme de que no había ningún problema. Después de 24 horas sin ninguna fuga, decidí que la líquida era segura y que podía encender el PC. Uno de los momentos más satisfactorios cuando montas una líquida custom es cuando tiñes el líquido, porque es prácticamente magia. Tú tienes el líquido refrigerante moviéndose, que es transparente, abres el depósito, coges el tinte, echas una gota de naranja y de repente, por arte de magia, todo se empieza a volver naranja. Además ves como el naranja se va extendiendo por el circuito, ves como el agua de repente empieza a ir naranja así por la líquida. Mola un montón teñir el líquido, la verdad, es súper chulo. Eso sí, con la líquida ya en funcionamiento y el líquido refrigerante por el circuito me di cuenta de un pequeño problema. Y es que el tubo de abajo, cuando el agua pasa por él y coge peso, tiene cierta holgura. Porque uno de los racones de abajo es de 90 grados y es flexible, se mueve. El tubo, aunque sea rígido, también tiene cierta holgura, tiene cierta flexibilidad. Y la forma en la que se conecta el tubo con el bloque también le permite moverse un poquito. Eso hacía que el tubo cayese hacia abajo. Con el peso del agua se hundía. Entonces quedaba un poco feo.
No creo que se fuese a partir, pero quedaba un poco feo. No creo que se fuese a partir, pero quedaba un poco feo, porque lo chulo es que los dos tubos, el de arriba y el de abajo, quedasen simétricos. No que un tubo quedase colgando para abajo, no quedase simétrico con el de arriba, los giros no fuesen 90 grados. Necesitaba alguna forma de hacer que ese tubo no cayese para abajo y quedase en su sitio. ¿Cómo solucioné esto? De una manera bastante cutre, pero muy efectiva. Y de hecho, nadie comentó nada sobre eso en el vídeo, así que parece que funcionó. Y es que cogí una broca de taladro, le puse un poco de cinta negra para que no se viese que era una broca de taladro, quité del ventilador de abajo de la refrigeración líquida un tornillo, metí esa broca por el tornillo y como sobresalía un poco, podía colocar el tubo sobre esa broca que lo sujetaba y hacía que no se fuese para abajo. Y hey, solución que parece cutre, pero fue súper efectiva. El tubo quedó perfectamente sujeto y nadie en el vídeo se dio cuenta de que ahí había una broca de taladro. Pero bueno, cuando lo lleve al Euskara Encounter, porque tenemos la idea de llevarlo allí este verano, lo cambiaré por algo un poco más currado. Así que bueno, ya tenía mi PC con la Líquida Custom funcionando, pero no todo estaba todavía terminado. Quedaba algo fundamental para el mod, algo que lo haría mucho más llamativo. El arma de Widowmaker Kerrigan. Encontré el modelo buscando por internet. No sé quién es exactamente el autor original, porque ya sabéis qué pasa siempre con estas cosas, que alguien lo sube, otra persona lo baja y lo resube a otra plataforma, y al final acaba en 20 plataformas diferentes con 20 autores diferentes. Yo os dejaré el que creo que es el autor original en la descripción del vídeo para que vayáis y podáis descargar el modelo si queréis, y además para dar créditos al que se curró esta pedazo arma. Y bueno, en principio imprimirla es sencillo. Le dices a la impresora 3D, oye, imprímame estas piezas y ella te las imprime. La cosa es que este arma tiene muchísimas piezas y encima son muy grandes, así que me llevó bastante tiempo hacerla. Empecé a imprimirla en Navidades y no terminé la impresión hasta principios de febrero. Más o menos iba una pieza por día. La verdad es que se tarda bastante. Y luego siempre hay alguna pieza que te sale mala, la tienes que reimprimir, la típica pieza que se te despega y tienes que hacerla de nuevo y todo eso. Así que me tiré más de un mes para imprimir todo esto. Y luego también hay otro problema, y es que como son muchísimas piezas y una pieza muy grande, como la imprimas en muchísima calidad y rellenándolo todo, acabas haciendo una mole de plástico enorme y te dejas 300 euros en plástico. Para poder imprimir este arma de forma medianamente rápida y sin gastarme un pastizal, lo que tuve que hacer es imprimirla a una velocidad muy alta, imprimir las piezas prácticamente huecas por dentro y con las paredes muy finitas. Eso hace que el arma esta sea muy frágil. Como le des un golpe, la partes en dos. Pero bueno, la parte difícil llega cuando has imprimido todas las piezas y tienes que montar el arma y pintarla. Yo lo que hice fue ir pegando las diferentes piezas con lotite, porque el lotite pega bastante bien y quedan muy fijas. El problema es que los que hayáis imprimido en 3D ya sabéis que las piezas no salen perfectas. Siempre se curvan un poquillo y eso hace que cuando vayas a juntar dos piezas no queden unidas perfectamente, no sean dos planos que hagan chof y te quede la unión perfecta. Pues como las piezas se doblan un poquillo, te quedan huecos, y esos huecos para que quede bien tienes que rellenarlos. Si no, el arma queda mal pegada, se te va a desmontar, se te va a romper y encima va a quedar súper fea, porque la unión de las piezas no va a estar bien hecha. Y esos huecos los rellené con masilla epoxi, que es una especie de plastilina, es como igual que la plastilina, súper maleable. Puedes rellenar los huecos con ella y al cabo de un rato se queda súper dura y sólida, lo que también ayuda a que las piezas queden bien pegadas. Una vez montada el arma, llegó el momento de pintarla. Lo hice con pintura acrílica, paciencia, un pincel y fui pintando poco a poco todo el arma. Las partes negras quedaron perfectas en la primera capa. De hecho quedó un tono negro así como un poco mate que quedó súper bonito. El problema es que las partes blancas no quedaron bien. Tuve que dar bastantes capas, me acabé la pintura blanca y todavía no habían quedado blancas del todo, se veía el color del plástico de las piezas. Así que le di una capa con spray blanco. De hecho, viendo cómo quedó la capa de spray, tenía que haberlas pintado desde el principio con spray y dejarme de pintura acrílica porque las piezas blancas hubieran quedado bien pintándolas con spray desde el principio. Pero bueno, no pasa nada, más capas de pintura. La verdad es que montando el arma me lo pasé bastante bien, fue como un puzzle ir montando todas las piezas, una a una. Vas creando el arma, cada vez se hace más grande, mide casi 2 metros, es enorme. Entonces vas montándolas, ves cómo se va creando el arma, agrandándose, cada vez más bonita. Y luego cuando la pintas y terminas de pintarla y ves el arma dices, wow, qué pasada, qué bonita ha quedado. Y la verdad es que ese es el mejor momento de cuando haces un mod. Cuando lo terminas, das un paso atrás, lo miras y dices, wow, qué bonito.
Y la verdad es que el arma me ha gustado un montón como ha quedado. De hecho, la voy a colgar por aquí en la pared en algún sitio. Y bueno, ya prácticamente el mod estaba terminado aquí, solo quedaban los últimos detalles. Y bueno, ya con esto el mod estaba prácticamente terminado y listo para subir el vídeo. Solo quedaban los últimos detalles, como algunos vinilos para darle un toque más de Widowmaker. Hice pegatinas con el hub que ves cuando juegas con Widowmaker, la cara de Widowmaker, la vida que te queda, el arma, las balas, y las coloqué en el cristal de la caja, haciendo como la vista que tienes en el juego cuando juegas con Widowmaker. Imprimí también los logos de Thermaltake y Asus porque han colaborado con el proyecto poniendo materiales, así que evidentemente tienen que estar también en el PC. Los coloqué también en el cristal, imprimí mi logo para que se viera, porque quería ponerlo para cuando lo llevemos a la Euskal y la gente lo vea. Imprimí también a Widowmaker para ponerla en el depósito y quedase más bonito. Y luego también pegué por ahí un logo de Overwatch. Llegado a este punto, el mod estaba terminado. Pero entonces me surgió otra idea, que fue la idea de la pantalla. Ya sabéis que en builds anteriores siempre había puesto una pantallita donde podías ver temperaturas y demás. En este PC en principio no tenía pensado ponerla, pero después pensando dije... Pero cuando ya había terminado el PC pensé, ostras, podría colocar la pantallita abajo. Si hago una pieza 3D personalizada, la coloco abajo y quedaría súper llamativo. Además podría colocar de fondo a Widowmaker para que se vea más claramente que el PC es de Widowmaker Kerrigan. Así que utilizando la aplicación, creo que se llama Tinkercad de Adobe, que te permite hacer piezas en 3D de forma muy sencilla, creé un soporte hecho a medida para la pantalla, lo imprimí con la impresora 3D y coloqué la pantalla en la parte de abajo. Y creo que fue una idea muy buena porque hace que el PC sea todavía más llamativo. Esta zona que antes no había nada, de hecho están por ahí pasando algún cable y quedaba incluso un poco fea, ahora tiene una pantalla tapando todo eso que queda muy llamativa. Y además, utilizando la aplicación Rainmeter, creé unos plugins personalizados que están basados en algunos plugins que me gustaban para poder ver temperaturas, carga de la gráfica, carga del procesador y todos los datos sobre el PC en esa pantallita. Y ahora sí, ya el PC estaba terminado. Lo único que quedaba era grabar el vídeo. Yo quería que el vídeo quedase lo mejor posible y lo más profesional posible, pero claro, no tengo un estudio de grabación, solo tengo mi habitación, que la verdad es que no es el mejor sitio para grabar. La pared de fondo es un poco fea, antes había ahí otras baldas por lo que tiene unos agujeros, ha saltado un poquito la pintura de rozar el escritorio en la parte de atrás. La verdad es que está bastante fea, debería pintarla algún día de estos. Entonces no quería que un mod tan trabajado, algo que me había currado tanto, quedase un poco disminuido por culpa de grabar en mi habitación y que se viese fea la pared de fondo. Así que había que solucionar este problema. ¿Cómo lo hice? Pues colgando una tela blanca en la parte de atrás. Lié la de Dios en mi habitación porque tuve que colgar una tela de 3 por 3 metros para tapar toda la parte de atrás y que el fondo se viese blanco. Tuve que mover la mesa. Me compré también una base rotatoria que queda súper chulo. Pones el PC encima, le das a on y empieza a girar. Y eso te permite grabar tomas muy chulas del PC que no podrías grabar de otra forma. Porque si grabas tú con la cámara girando alrededor del PC queda mucho peor. Se nota que tienes la cámara en la mano, que la imagen vibra y aunque tengas estabilizador, pues no queda del todo bien. Pero con esa base va girando el PC y puedes hacer tomas súper bonitas. Puse el fondo blanco y creo que al final quedó bastante bien. Teniendo en cuenta que no tengo una idea de fotografía, de hecho siempre grabo con la cámara puesta en automático y poco más, creo que el resultado fue bastante decente. Evidentemente un fotógrafo profesional o alguien que sepa de grabar pues hubiera hecho algo más bonito. Pero oye, yo no tengo ni idea sobre cámaras, no tengo ni idea sobre escenas y tengo un gusto un poco cuestionable para estas cosas. Así que teniendo en cuenta eso, quedó bastante decente, mejor de lo que esperaba. Después me pasé un montón de horas buscando música para poner de fondo en el vídeo porque quería un tipo de música en específico que quedase bien. Al final encontré una que encajaba perfectamente. De hecho el estribillo de la canción dice Alive, que es el nombre que tiene el corto animado que sacó Blizzard sobre Widowmaker. Y quedó bastante chulo, cogí algunas imágenes del tráiler. Y bueno, eso es el vídeo que habéis visto sobre el PC en mi canal. Y si no lo habéis visto, pues ir a verlo, porque el tráiler quedó muy chulo. Y bueno, fin de la historia, aquí acabó el mod. Ha tenido algunos problemas como que el tinte naranja dura 3 días, a cabo de 3 días desaparece y se vuelve a poner transparente el líquido. Tendré que buscar algún otro que dure un poco más porque este... De hecho esta mañana estaba transparente, he tenido que echarle otra vez tinte para grabar esto y que se viese naranja y no se viese transparente. Y bueno, este verano lo llevaremos a la Euskal Encounter y los que vayáis por allí pues podréis verlo en el stand de Thermaltake. Tener cuidado con el arma porque es muy frágil, así que por favor no me la rompáis cuando la lleve allí, porque cuesta un montón hacer otra.
Y bueno, esto ha sido el mod. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante todo el proceso y que os ayude a animaros para hacer algo por el estilo. Gracias a Asus y Thermaltake por hacer posible este proyecto y a todos los que me seguís, porque sin vosotros tampoco hubiera sido posible. Esto es todo, hasta el próximo vídeo, adiós.